El micrófono falló justo cuando él terminó de hablar. La sala quedó en silencio y luego alguien rió desde la primera fila. El hombre del traje claro levantó la barbilla y dijo que hablaba 9 idiomas. Lo dijo sin alzar la voz, como quien enumera herramientas viejas. El millonario sonrió, lento, y pidió un aplauso irónico. La gente obedeció. Las palmas sonaron desordenadas, como lluvia pobre sobre metal. El antagonista se presentó con su reloj pesado y su acento firme. Habló de negocios, de cifras que no necesitaban traducción. En el suelo, junto a la silla del intérprete, había una mochila gastada. Dentro, un cuaderno con tapas dobladas y un bolígrafo mordido. Ese era el símbolo que nadie miró. Él bajó la vista y respiró. Pensó en su madre, en la mesa pequeña, en palabras aprendidas de noche. No respondió. El moderador agradeció y pasó al siguiente punto. La reunión continuó con normalidad. Por unos minutos, todo pareció estable, otra vez. Antes de aquella sala de conferencias, hubo un camino largo y concreto. No empezó con idiomas, sino con necesidad. Vivía en un piso estrecho de un barrio viejo de Valencia, cerca del puerto. Las paredes guardaban humedad y horarios repetidos. Su madre limpiaba oficinas por la noche. Su padre había muerto temprano, dejando papeles sin resolver. Sobre la mesa siempre había sobres marrones, facturas dobladas, fechas subrayadas a mano. Él aprendió a leer ahí, entre cuentas y cartas oficiales. El primer idioma llegó en la escuela pública. No por vocación, sino por una profesora cansada que notó su oído atento. Le prestó un diccionario viejo, con hojas sueltas. Él lo forró con papel de panadería. A los 14 años ya ayudaba a turistas. Traducía menús, direcciones, discusiones pequeñas. Nunca pidió dinero. Solo escuchaba. Después vino el segundo idioma, aprendido en turnos de madrugada. Trabajaba descargando cajas en un mercado mayorista. En los descansos, escuchaba una radio extranjera con auriculares rotos. Anotaba palabras en servilletas. El tercero llegó por fe. Entró en una parroquia pequeña donde nadie hablaba su lengua. Allí entendió que comprender también era un acto silencioso. Ayudaba en confesiones, en visitas al hospital. Con el cuarto idioma llegó el sacrificio real. Dejó un trabajo estable por un curso nocturno. Firmó un contrato que apenas entendía, pero lo respetó. Guardó el papel en una carpeta azul junto a su documento de identidad. Los años pasaron sin ruido. 5 años de rutinas exactas. Despertar antes del amanecer. Autobús, café barato, libros subrayados. El quinto y el sexto idioma llegaron juntos. Uno por necesidad laboral, otro por promesa personal. Se los enseñó a sí mismo frente a un espejo manchado. Corregía su acento con paciencia dura. Nunca viajó por placer. Cada ciudad tuvo un motivo práctico. Un congreso menor en Lisboa, un taller técnico en Lyon. Conservaba billetes usados, tarjetas de embarque dobladas. No como recuerdos, sino como prueba. Existía una vida construida con esfuerzo real. El séptimo idioma fue el más difícil. Coincidió con la enfermedad de su madre. Hospitales, turnos, silencios largos en pasillos fríos. Estudiaba mientras ella dormía. Cuando ella murió, guardó su cuaderno en la mochila. El mismo cuaderno que años después estaría en el suelo de aquella sala. Las tapas seguían dobladas. El octavo idioma llegó tarde. Ya no había entusiasmo, solo disciplina. Lo aprendió para no perder un puesto temporal. Aceptó un salario bajo, pero estable. El noveno idioma nunca fue planeado. Apareció por convivencia. Vecinos nuevos, conversaciones cortadas, errores compartidos. Aprender fue una forma de no aislarse. Durante todo ese tiempo, la fe se mantuvo simple. No discursos, no certezas grandiosas.
Solo una oración corta antes de dormir. Creía que el trabajo honesto tenía peso, que el conocimiento servía para sostener a otros, que la humildad protegía del ruido. Luego llegaron las pérdidas materiales. Primero el piso, vendido para pagar deudas. Después los libros, regalados uno por uno. Finalmente, la estabilidad. Guardaba documentos en sobres numerados a mano, contratos vencidos, certificados sin valor comercial, cartas de recomendación que nadie pedía. El cuaderno seguía allí. La mochila también. No había más. Cuando aceptó la invitación a aquella conferencia, no buscaba reconocimiento. Solo trabajo. Un encargo de interpretación sencillo. Un día pagado. No sabía quién estaría en la primera fila. No imaginaba risas. No preparó defensa. Todo lo que llevaba encima era real. Años completos. Sacrificios visibles solo para quien sabe mirar. Quizá en algún momento de tu vida también guardaste algo que nadie vio y si lo deseas, puedes dejar constancia de ello en silencio, como se hace entre adultos que han vivido. Después de aquella conferencia, los días empezaron a repetirse sin sorpresa. No hubo una caída visible, solo una disminución lenta, casi correcta. Se levantaba a la misma hora, preparaba café con la misma medida, revisaba el correo sin esperar respuesta. El teléfono permanecía quieto sobre la mesa. Cuando sonaba, era publicidad o una confirmación automática, nunca una voz conocida. Seguía saliendo con la mochila, no por trabajo, sino por costumbre. Caminaba hasta la biblioteca pública y ocupaba siempre el mismo asiento. Abría libros que ya conocía. Leía páginas sin urgencia. Cerraba el cuaderno sin escribir nada nuevo. El silencio se volvió un hábito aceptable. En casa no había música, solo el ruido del tráfico lejano y el ascensor viejo. Comía lo mismo varios días seguidos. Arroz blanco, pan duro, manzanas. No era pobreza extrema. Era una economía sin horizonte. Los vecinos cambiaban. Él permanecía. Aprendió a no preguntar nombres. Las noches eran largas, pero iguales. Lavaba el vaso. Apagaba la luz. Se acostaba sin revisar el reloj. La oración se redujo a una frase corta. A veces ni siquiera eso. No por enojo, por cansancio. Las palabras que antes dominaba ahora dormían. No las olvidó. Simplemente dejaron de salir. Aceptó trabajos breves, traducciones sin firma, correcciones anónimas, pagos tardíos. Nunca reclamó. Nunca explicó su trayectoria. No tenía fuerzas para resumirse. El cuaderno seguía en la mochila. Ya no lo abría, pesaba poco, pero estaba siempre ahí. Había mañanas en que pensaba en su madre, en su forma de doblar las servilletas, en su silencio digno. Eso le bastaba para seguir, no para avanzar, solo para no romperse del todo. Las iglesias quedaron atrás. Pasaba frente a ellas sin entrar, no por rechazo, por respeto al cansancio propio. El calendario avanzaba sin marcas, no señalaba fechas, no esperaba aniversarios. A veces alguien mencionaba idiomas en una conversación ajena. Él escuchaba, no intervenía. Se acostumbró a no ser visto. Era una forma de descanso. Los domingos eran los días más largos. Todo estaba cerrado. Las calles sonaban huecas. Caminaba sin destino. Observaba escaparates que no ofrecían nada necesario. Regresaba temprano. En casa, ordenaba papeles viejos. No para buscar algo, para mantener las manos ocupadas. Contratos vencidos, certificados amarillos, copias sin valor. Los colocaba en pilas exactas. Luego los devolvía al cajón. Dormía ligero. Se despertaba sin sueños claros. No había rabia, tampoco esperanza activa. Solo continuidad. Aprendió a responder con frases cortas, a no explicar demasiado, a no prometer. El cuerpo también se adaptó. Menos apetito, pasos más lentos. Al mirarse al espejo, no se reprochaba nada. Simplemente observaba. Había dejado de esperar justicia.
No por cinismo, por desgaste. El recuerdo de la risa en aquella sala aparecía de vez en cuando. No dolía, solo confirmaba algo. El mundo seguía su ritmo. Él acompañaba desde fuera. La mochila se apoyaba siempre en la misma esquina. El cuaderno adentro, intacto. Algunas tardes se sentaba en el suelo, apoyaba la espalda en la pared, cerraba los ojos. No pensaba, solo respiraba. Eso era suficiente. El tiempo no se detuvo, pero dejó de empujar. Y en esa forma discreta de seguir, hubo días en que el silencio mismo parecía comprender. Y tal vez alguien, al leer esto, también lo haga sin necesidad de decir nada. Hubo un día en que no salió de casa. No fue una decisión. Simplemente ocurrió. El despertador sonó una vez. Luego quedó en silencio. Él no lo apagó. La luz entraba por la ventana sin intención. El polvo flotaba despacio. Nada pedía atención. Se sentó en la cama con los pies en el suelo. Permaneció así largo rato. No contaba el tiempo. La mochila seguía en la esquina. No la miró. Sabía que estaba allí. Fue a la cocina. El café se quedó frío en la taza. No lo bebió. El cuerpo pesaba más que otros días. No dolía, solo no respondía. Abrió un cajón y encontró papeles conocidos. Los cerró sin revisarlos. No había nada nuevo que entender. Pensó en levantarse. Luego se sentó otra vez. No había tristeza clara. Tampoco alivio. Solo una ausencia firme. La oración no apareció. No la buscó. Aceptó ese silencio como un hecho. Recordó palabras aprendidas en otros idiomas. Todas quedaron lejos. No servían para este momento. Se miró las manos. Estaban limpias, quietas. No sintió culpa, tampoco orgullo, solo cansancio acumulado. El día avanzó sin señales. No distinguió la mañana de la tarde. Pensó en su madre, sin imagen precisa. Más como una sensación antigua. Algo que ya no exigía nada. Se apoyó en la pared del pasillo. Cerró los ojos. Respiró lento. No esperaba ayuda. No formuló preguntas. La idea de seguir o detenerse no apareció. Ambas parecían irrelevantes. El mundo exterior continuaba. Lo sabía sin comprobarlo. Escuchó pasos en el edificio, una puerta cerrarse, luego nada. Se sentó en el suelo, la espalda contra la pared fría, las rodillas dobladas. Permaneció así, sin pensamiento organizado, sin dirección. No hubo recuerdo doloroso, tampoco consuelo. Era un punto neutro, una pausa sin nombre. Por un instante, consideró levantarse y salir. La idea se disipó sola. No había resistencia, tampoco impulso. Aceptó esa inmovilidad como se acepta una fiebre baja. Sin drama, sin lucha. El reloj marcó 1 hora cualquiera. No la miró. El día terminó sin cierre. La noche llegó sin contraste. Se acostó vestido. Apagó la luz. No durmió de inmediato. Tampoco permaneció despierto del todo. No soñó. O no lo recordó. En ese estado no había preguntas sobre fe, ni sobre sentido. Solo una suspensión interna. El cuaderno seguía en la mochila. No importaba. No pensó en la risa de aquella sala. No pensó en el futuro. Había llegado a un punto donde las palabras sobraban. No era derrota. No era rendición consciente. Era un fondo silencioso. Y allí, sin luz y sin expectativa, todo quedó detenido por dentro, como cuando ya no queda nada que decir ni pedir. La mañana siguiente no trajo claridad. Tampoco empeoró nada. Solo añadió presencia. Él salió de casa más tarde de lo habitual. No llevaba la mochila. Eso ya era una variación. Bajó las escaleras sin prisa. En el portal había alguien sentado, un hombre común. No parecía esperar. No miraba el teléfono. Tenía las manos apoyadas en las rodillas. El protagonista pasó junto a él sin saludar. Dio 3 pasos. Luego se detuvo. No supo por qué volvió la cabeza. No hubo intuición especial, solo una incomodidad leve.
El hombre levantó la mirada. No sonrió. Tampoco frunció el ceño. Dijo buenos días con voz normal, ni amable en exceso, ni distante. Él respondió por costumbre. Siguió caminando. El hombre se levantó y caminó a su lado. No demasiado cerca, no invadiendo espacio. Avanzaron unos metros en silencio. El ruido del tráfico era bajo. «No llevas el cuaderno hoy», dijo el desconocido. La frase cayó sin peso aparente, pero detuvo el paso. «¿Cuál?», preguntó él sin firmeza. «El de tapas dobladas», respondió el otro. «El que guardas desde hace años». No hubo acusación en la voz, tampoco curiosidad. Él no contestó. Miró al suelo. Caminaron hasta el banco de una plaza pequeña. Se sentaron. El desconocido no miró alrededor. Observaba un árbol cercano. «Siempre te sentabas ahí cuando traducías para otros», dijo, «incluso cuando no te pagaban». No era una pregunta. El protagonista sintió un ajuste interno. No miedo. Algo más parecido a una alineación incómoda. «No traduzco desde hace tiempo», dijo. «Lo sé», respondió el hombre. «Dejaste de hacerlo cuando ya no lo pedían». El silencio volvió. No era tenso. Era exacto. El hombre habló de nuevo. «También dejaste de entrar a los templos. Caminas despacio frente a ellos». No había reproche. Él respiró hondo. No se defendió. «No sabía que alguien se fijara», dijo. «No todos miran igual», contestó el otro. Se quedaron sentados. Un perro pasó corriendo. Un niño gritó a lo lejos. «Hablas varios idiomas», dijo el hombre, «pero ahora eliges no usar ninguno». Esa frase no buscaba respuesta. El protagonista apoyó los codos en las rodillas. Miró sus manos. «Ya no sirve», murmuró. «Sirvió», corrigió el desconocido. «Y eso no desaparece». No añadió nada más. Pasaron minutos, quizá más. «¿Qué haces ahora?», preguntó el hombre. «Nada», respondió él. «Camino. Leo». «¿Respiras?», dijo el otro. No era burla. El protagonista asintió. «Eso también es algo», añadió el desconocido. No intentó convencer. No ofreció opciones. Se levantó. Se sacudió el polvo del pantalón. «¿Vas a algún sitio?», preguntó él. «No», respondió. «Pero puedo acompañarte un tramo». Caminaron otra vez. El ritmo era lento. El hombre señaló una panadería cerrada. «Ahí trabajabas de noche», dijo, «cuando estudiabas el tercer idioma». Él cerró los ojos un instante. «Sí, salías con olor a harina», continuó. «Y aún así leías. No había nostalgia, solo precisión». Llegaron a una esquina. El desconocido se detuvo. «Aquí me quedo», dijo. «¿Te volveré a ver?», preguntó el protagonista. El hombre lo miró con calma. «Eso no depende solo de mí». No explicó. Se dieron la mano. Un gesto simple. El contacto fue breve. No hubo corriente. No hubo señal externa. El desconocido se alejó. No miró atrás. El protagonista quedó quieto. Sintió algo nuevo. No esperanza. No alivio inmediato. Más bien una atención despierta. Siguió caminando. Por primera vez en días, eligió una calle distinta. Volvió a encontrarse con el desconocido 2 días después. No lo buscó. Ocurrió en el mismo banco de la plaza. El hombre estaba sentado del mismo modo, las manos en las rodillas, la mirada tranquila. Él se detuvo antes de llegar. Sintió una presión leve en el pecho. No retrocedió. Se sentó. No hubo saludo largo. «Hoy sí trajiste el cuaderno», dijo el hombre. Él lo sacó despacio de la mochila. No explicó por qué. «No lo abría desde hace tiempo», dijo. «Desde que dejaste de escribir nombres», respondió el otro. El protagonista levantó la vista. «¿Qué nombres?». «Los que no querías olvidar», dijo el desconocido. «Personas para las que tradujiste sin cobrar». No fue un reproche, fue una constatación. Abrió el cuaderno.
Las primeras páginas estaban llenas. Luego venían hojas en blanco. «Aquí», dijo el hombre señalando una página. «Escribiste el nombre de una mujer mayor. Hospital. Turno de noche». Él recordó. Una extranjera. Nadie la visitaba. «También escribiste el de un chico que firmó un contrato que no entendía», continuó. «Lo acompañaste sin decirlo a nadie». El protagonista cerró el cuaderno. No negó nada. «No hice nada especial», murmuró. «No lo hiciste para que fuera especial», dijo el desconocido. «Lo hiciste porque podías». El silencio se hizo más denso. «Después empezaste a elegir trabajo solo por estabilidad», añadió. «No por miedo, por cansancio». Él asintió. «Aceptaste menos para no sentirte orgulloso», siguió el hombre. «Y luego aceptaste menos porque ya no esperabas nada. Eso tocó algo, no dolor, una verdad sin protección. Perdiste el piso», dijo el desconocido. «Vendiste los libros, guardaste papeles que ya no servían». El protagonista respiró hondo. No justificó. «Pensaste que la humildad era desaparecer», continuó. «Pero no era eso». Esa frase quedó suspendida. «Yo no desaparecí», dijo él. «Solo dejé de insistir». «Dejaste de ofrecerte», corrigió el hombre. «Y eso no es lo mismo». Miró al suelo. Las baldosas estaban agrietadas. «Te reíste poco después de que se rieran de ti», añadió el desconocido. «No por orgullo, por costumbre». Él recordó la sala. El aplauso irónico. «No contestaste», dijo el hombre. «No porque no supieras qué decir, sino porque no querías convertirte en lo mismo». El protagonista sintió una presión más clara. «Yo no me defendí», dijo. «Lo sé», respondió el desconocido. «Y eso tuvo un precio. No lo suavizó. Creí que era lo correcto», murmuró él. «Lo fue», dijo el hombre. «Pero no era el final». Esa frase no traía consuelo. Traía responsabilidad. «Has confundido silencio con renuncia», añadió. «Y cansancio con verdad». El protagonista cerró los ojos. No discutió. «No te protegiste cuando era necesario», continuó. «No para ganar, para permanecer». El cuaderno tembló un poco en sus manos. «Ya no soy el mismo», dijo él. «Eso es evidente», respondió el hombre. «Pero sigue siendo el que aprendió a escuchar». Se quedaron callados. «Nombrar lo que hiciste no te devuelve nada», dijo el desconocido. «Pero te devuelve a ti». El protagonista no lloró, no bajó la cabeza. «No quiero volver atrás», dijo. «No es necesario», respondió el hombre. «El pasado no se repite, se ordena». Eso abrió algo interno. ¿No alivio? ¿Un ajuste? «Has vivido como si todo hubiera terminado», añadió. «Pero solo terminó una forma». Él respiró con dificultad. «No tengo fuerzas», dijo. «No se te pide fuerza», respondió el desconocido. «Solo que no mientas sobre lo que eres». El protagonista sostuvo el cuaderno contra el pecho. «Soy alguien que tradujo palabras», dijo. «Y luego dejó de hablar». «Eres alguien que sostuvo a otros cuando no había garantías», corrigió el hombre. «Eso no se borra. No hubo promesas. No hubo instrucciones». «Escucharás otra vez», dijo el desconocido. «No para demostrar nada». Se levantó despacio. «¿Por qué sabes todo esto?», preguntó el protagonista. El hombre lo miró. No respondió. «Hay historias que existen para quienes saben detenerse y escuchar el peso de cada pausa», dijo con calma. «Y no todas necesitan explicación». Se alejó sin prisa. El protagonista quedó sentado, el cuaderno abierto. Por primera vez, no sintió vergüenza al leer sus propias notas. No explicó, no se defendió, solo escuchó. Los días siguientes no trajeron un giro visible. No hubo noticias repentinas, tampoco señales externas.
Al principio apareció la duda, no una pregunta clara, más bien una incomodidad leve al despertar. Se levantó y buscó el cuaderno. Lo abrió sin intención precisa. Leyó un nombre, luego otro, cerró el cuaderno, se quedó sentado. Pensó que tal vez todo había sido una conversación más, un encuentro casual exagerado por el cansancio. No descartó esa posibilidad. Aún así, hizo algo distinto. Preparó café y lo bebió caliente. No dejó que se enfriara. Salió de casa con la mochila. Caminó sin rumbo fijo, pero no evitó los templos. Pasó frente a uno y se detuvo. No entró, tampoco siguió de largo. Se quedó allí unos segundos. Luego continuó. Ese mismo día, en la biblioteca, una mujer pidió ayuda. Tenía un formulario sencillo, una traducción básica. Él dudó, no por falta de capacidad, por costumbre. «Puedo ayudarte», dijo finalmente. La frase salió sin peso, sin promesa. Se sentaron. Leyó despacio. Explicó sin añadir nada extra. La mujer agradeció. Se fue. No hubo emoción, solo un hecho. Al día siguiente ocurrió algo similar. Un aviso en un tablón. Un pequeño trabajo de interpretación. El pago era bajo. La duración corta. Aceptó. No explicó su trayectoria. No mencionó idiomas. Solo cumplió. La voz salió firme. No brillante, exacta. Al terminar, guardó el cuaderno. Anotó un nombre nuevo. No lo hizo como antes, sin urgencia, sin intención simbólica. Era solo orden. La duda seguía presente. No desapareció, pero ya no paralizaba. Con el paso de las semanas, llegaron más hechos. Pequeños, concretos. Un antiguo contacto escribió. Había encontrado un correo viejo. Necesitaban apoyo temporal. Él leyó el mensaje 2 veces. Respondió con pocas palabras. Aceptó una reunión. No preparó discurso. No ensayó defensa. Fue puntual. Llevó documentos. Los colocó sobre la mesa. Habló cuando fue necesario. Calló cuando no. No intentó impresionar. El trabajo no resolvía todo, pero ofrecía continuidad. Con el primer pago, hizo algo sencillo. Compró comida fresca. Ordenó la cocina. Tiró papeles inútiles. Guardó los necesarios. El cuaderno quedó en un cajón. No como recuerdo, como herramienta. Algunas noches volvió a sentir cansancio. Nada cambió en eso. Pero ya no se sentaba en el suelo. Elegía una silla. La oración no regresó de inmediato. No fue forzada. Un día, antes de dormir, dijo una frase corta, sin emoción, sin expectativa. Eso fue todo. Pasaron meses. No los contó. Hubo un hecho más concreto. Un encargo importante. Una sala distinta. El mismo tipo de público. Trajes, relojes. Esta vez, nadie preguntó cuántos idiomas hablaba. Y él no lo dijo. Traducía con precisión, con calma. En la primera fila, alguien rió por otro motivo. No fue hacia él. Terminó. Guardó sus cosas. El coordinador lo llamó aparte. Habló de continuidad, de confianza. Él escuchó. Asintió. No sintió victoria. Tampoco revancha. Solo un encaje correcto. Días después, caminando por la plaza, buscó el banco. Estaba vacío. Se sentó. No esperaba a nadie. Pensó en el desconocido. No con ansiedad, con reconocimiento. Entendió algo sin formularlo, que no todo cambio es ruido. El piso seguía siendo pequeño, la vida austera, pero había orden. Volvió a entrar en un templo una tarde cualquiera. Se sentó atrás. No miró al frente. Permaneció unos minutos. Luego salió. Eso fue suficiente. Un sábado ordenó la mochila. Lavó el cuaderno. Reforzó las tapas. No lo hizo por nostalgia, por cuidado. El pasado no se borró. Las pérdidas tampoco. Pero dejaron de ser una carga muda. El antagonista no volvió a aparecer. No hizo falta. La risa quedó atrás. No como herida, como recuerdo neutral. Con el tiempo, alguien le preguntó por su historia. Respondió con pocas frases. No exageró. No se ocultó. La duda inicial seguía ahí,
pero ahora convivía con los hechos. Y eso era suficiente. No hubo un momento exacto de restauración. Hubo una secuencia. Primero, la duda, luego el hecho, después las consecuencias tranquilas, nada más. La vida no se volvió amplia, se volvió clara. Las mañanas tenían un orden simple: despertar, café, revisión breve del día. El cuaderno ya no viajaba siempre con él. Se quedaba en casa, sobre la mesa, abierto por la página correcta. Trabajaba lo necesario, ni más, ni menos. Aprendió a decir que no sin dureza, a decir que sí sin justificarse. La cocina permanecía limpia, no por obsesión, por respeto al espacio. Algunas personas comenzaron a buscarlo por recomendación. No preguntaban por idiomas, preguntaban si era confiable. Él respondía con hechos. Una tarde ayudó a un joven recién llegado. Un contrato breve, una explicación clara. El joven agradeció sin exagerar. Se fue tranquilo. Ese gesto se repitió otras veces, siempre distinto, siempre concreto. No se sintió necesario, solo disponible. La fe encontró un lugar discreto, no en palabras largas, en decisiones pequeñas. Encendía una vela de vez en cuando. No pedía nada. Pensaba en su madre sin peso, como quien recuerda una enseñanza sin repetirla. El pasado estaba ordenado, no resuelto del todo, pero ubicado. El piso seguía siendo modesto. La mochila, la misma. Había tardes sin trabajo. Las aceptaba. Salía a caminar. Elegía calles tranquilas. A veces se sentaba en la plaza. El banco ya no esperaba a nadie. Tampoco estaba vacío, simplemente estaba. El recuerdo de la risa ajena perdió forma. No volvió a definir nada. Cuando alguien mencionaba idiomas, sonreía apenas. No corregía, no aclaraba. Sabía lo que sabía hacer. Eso bastaba. Una noche, ordenó documentos antiguos. Tiró los que ya no servían. Guardó 2. No por nostalgia, por coherencia. El cuaderno quedó cerrado. No como final, como pausa. Antes de dormir, apagó la luz con cuidado. Se sentó un momento en la cama. Respiró. No pensó en el futuro, tampoco en lo perdido. Había una sensación de ajuste interno, como una habitación ventilada. Nada extraordinario. Al día siguiente, volvió al trabajo, traducía, escuchaba. Al final de la jornada, lavó una taza. La dejó boca abajo. Miró la ventana. Era de noche. La ciudad seguía su ritmo. Él también. No hubo frase final. No hubo cierre solemne. Solo continuidad serena. Y ese silencio ordenado, que ahora acompaña el relato, pertenece a un lugar donde la calma no es casual, sino el resultado natural de detenerse y escuchar.